Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dave Salazar. El día de hoy nos acompaña mi amigo, el sommelier Carlos Marín. Vamos a hablar un poquito de la historia del vino en México. Espero lo disfruten. Pues bueno, Carlos, bienvenido, amigo. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, porfa. Sí, seguro. Bueno, como bien lo dices, soy sommelier profesional. Empecé desde muy chavo, terminando justo la carrera. Aunque no fue mi primer trabajo, realmente mi primer acercamiento al vino formal fue como cocinero en Ensenada, hermoso lugar para aprender de vino, una vinícola, la mejor vinícola ahorita de México, que se llama El Cielo, justo en el Valle de Guadalupe. Pero bueno, en ese tiempo yo veía más la parte superficial del vino, sí, la parte de la vendimia, la parte de la vinificación, la parte de la crianza, pero no me metía tan a fondo. Regreso a Toluca y tengo la oportunidad de poder trabajar en una cadena muy grande que se llama Sonora Grill Group. Entonces ahí ya empiezo como sommelier, luego tengo la oportunidad de irme a Querétaro, a un restaurante que se llama Roots, un muy buen restaurante, y ahí empiezo a crecer ya un poquito más, tomando ya riendas tanto del restaurante como de la parte toda enológica, haciendo cenas maridajes, capacitando a los meseros, enamorándome muchísimo más del vino. Luego de ahí paso al 5260 de la misma cadena y actualmente estoy en el Hotel Presidente Intercontinental, un restaurante que se llama Upé Cochón, con la cava más grande de Latinoamérica, 2.500 etiquetas de vino y un stock arriba de 32.000 botellas para poder divertirnos. Y cuéntanos, ¿cuál es tu vino favorito de todas esas etiquetas? Es que escoger un favorito entre tantos, como si tuvieras muchos hijos y escoger un hijo, pues no se puede, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que tengo denominaciones favoritas. Digo, Francia, la parte de Burdeos, me vuelve loco. Borgoña me vuelve loco, la Pinot Noir en todas sus expresiones. Digo, puedes encontrar muchísimos estilos. Y México es uno de los países que más me agrada. Desde Casa Madero, Montechanic, El Cielo, las vinícolas chiquitas, la Carrodilla, todos están haciendo muy bien las cosas y yo considero que es importantísimo conocer todos y sería imposible escoger un top 10, me tardaría mucho. Pues bueno, vamos adentrando a tema, Carlitos. Sí. Uno de los datos que me gustaría saber y creo que nos gustaría saber, mejor dicho, es en México, ¿en qué año o en qué momento se empezó a producir un vino como tal? Un vino como tal. Bueno, para contestar esa pregunta nos tenemos que remontar mucho a la historia porque realmente tú sabes, ¿no? Para los años 1520 a 1524 la llegada del famoso Hernán Cortés hizo que el vino en México empezara a tomar fuerza, empezara a retomar importancia en la cultura popular. Pero bueno, México no era un desconocido haciendo productos fermentados, ya se conocía. México ya tenía conocimiento sobre la fermentación. No muy alejado de lo que tiene Europa, ¿no? Hasta la llegada de Luis Pasteur todos pensábamos que era cosa de dioses y todo el mundo pensábamos que era generación espontánea, hasta que Luis Pasteur se dio cuenta que son levaduras y ya se empezó a generar conocimiento a raíz de cómo se va a llevar una fermentación y fermentaciones controladas. Aquí se elaboraba el pulque, por ejemplo. Sí. Hay culturas, hay una diosa, Mayahuel inclusive, que es la diosa del pulque, y éramos muy correctos al hacerlo y solamente ciertas personas tenían acceso a esta bebida, claro, porque era una bebida sagrada. Inclusive si tú te embriagabas tenías un castigo, y este castigo era que te llevaban al centro de la plazoleta, te cortaban el cabello y te desterraban. Era muy mal visto que tú te pusieras que te embriagaras o que te pusieras borracho. Pero si ya lo vemos desde un punto de vista más técnico, para 1524 llega Hernán Cortés y se da cuenta que ya teniendo nosotros conocimientos después de la conquista, teniendo conocimiento de la fermentación, era una muy buena oportunidad de traer sarmientos. Hay que recordar que España tiene como alimento el vino. Inclusive cuando venía Cristóbal Colón, venían 3 barcos. La Niña, la Pinta y la Santa María. La Pinta se llama así por la medida de alcohol que le daban a los que venían en los barcos. Era la pinta, ahorita vamos a ver tu pinta, y generalmente era vino, porque el agua era lo peor para poder tomar en ese tiempo, se estancaba, bacterias, te enfermabas, te morías. ¿Qué tomabas? Alcohol, ya sea destilado o no destilado, pero alcohol. Vamos, de ahí nacieron muchas cosas, el mojito y todo, pero salirnos del tema. Llega Hernán Cortés y junto con el rey de España de ese tiempo decide que por cada indígena que hubiera, por cada indígena que cada hacendado tuviera, tuvieron que sembrar 1000 vides, o sea 1000 arbustos de vino para poder producir ellos vino, y se empieza a extender. ¿Cuáles son las ciudades que empiezan a hacerlo sin que existiera en ese tiempo? Oaxaca, Querétaro, San Luis, Michoacán con Vasco de Quiroga, la Ciudad de México. Inclusive para el año de 1524, para 1530, para 1534 tal vez,
a Hernán Cortés se le llama el Marqués de Oaxaca gracias a sus plantaciones y que empieza a generar vino. Entonces ahí es donde empieza realmente esta parte del vino ya de forma más concreta, ¿no? Exactamente, con una uva que se llama Misión. Que esta uva la puedes encontrar como uva Misión, Rosa del Perú o infinidad de nombres. Santo Tomás tiene un vino ahorita que se elabora justo con esta uva. Y si nos fuéramos a los principios de esta variedad, algunos estudios arrojan que puede ser Listán, la variedad, mejor conocida como Palomino Negro, que se da en la parte de Castilla o en la parte de las Islas Baleares en España. No traían la mejor variedad, traían la que se fueron encontrando. Otro dato curioso, que para esta época existe el injerto, no sé si alguna vez has escuchado ese término, injerto y portainjerto. Después de la filoxera, de la famosa filoxera que terminó con muchos viñedos en toda Europa y prácticamente con el vino en México, mucha gente dice que el injerto, que es la parte de vida americana sobre vitis vinífera, fue inventada en Estados Unidos, que parte tienen razón, pero Hernán Cortés ya lo utilizaba en México. Y es algo de lo que nunca se habla comúnmente, ¿no? Exactamente, él ya tenía la visión de decir, oye, si le pongo a mi vitis vinífera un injerto americano, va a tener más resistencia a lo que es el suelo en ese tiempo de México, pero hasta ahí solamente estamos en el centro del país, ya posteriormente pasamos hacia el norte. Ok, y por ejemplo, antes de todo esto, supongamos que no se utilizaba quizá la uva como tal para hacer ciertas fermentaciones, ¿cuáles eran los elementos que se utilizaban? Y en el dado caso, ¿cuáles eran los ingredientes que se le agregaban para mejorar los sabores? Ya se elaboraban fermentados, como bien lo habíamos comentado. Uno de esos era el maguey, con la parte del pulque sacaban el aguamiel, lo dejaban fermentar y convertían al pulque. Igual de frutas, o sea, utilizaban muchos tipos de frutas distintas, entre ellos las uvas. Pero hay que dividir. Las uvas que existían aquí en México, en el continente americano, no eran tan aptas, no son tan aptas para elaborar vino, ya que son de otro tipo de vitis rupestre, vitis lambrusca. Y generalmente, por ejemplo, en el norte, en la zona de Parras, que es una zona que había muchas variedades de este tipo de uvas, elaboraban vino y luego le ponían miel, especias, de todo tipo de aditamentos para que el sabor fuera un poquito mejor, bajar la acidez, bajar toda esta parte del tanino tan fuerte. Y sin saber, ya estaban ellos experimentando, ya estaban ellos empezando a decir, a ver, ¿cómo voy a hacer vino? ¿Qué tengo que cambiar? No tenían la fermentación en barrica, pero sí decían, si lo dejo un tiempo, el vino va cambiando, como lo que sucede con el vino amarillo, que en algún momento dijeron, lo voy a enterrar y lo voy a dejar ahí mucho tiempo, con especies, lo que sea, y obtengo algo diferente. Digo, son estilos completamente distintos, pero es como todas las culturas van generando sus propios vinos, sus propios fermentados, y cada quien va decidiendo cómo va a ir evolucionando, ¿no? Y se va adaptando. Se va adaptando el clima, se va adaptando el terroir, se va adaptando lo que ellos mismos tienen. Ok, sí, tomando también en cuenta los elementos que son importantes para el crecimiento perfecto de la viña. Supongo que ahí es bastante importancia toda esta situación. Ok, entonces, ¿hay algún extra al mezcal? ¿Hay alguna bebida fermentada que hasta el día de hoy se haya creado en la parte prehispánica? Aparte del pulque. Aparte del pulque. Sí, seguro. Digo, con todas sus variantes, ¿no? Tanto destilados y todo. En la parte de Puebla, en Atlisco y en Tlaxcala se siguen realizando algún tipo de vino con uvas que se utilizaban en esa época, uvas que son autóctonas, y se vende como vino tradicional, que no es de muy buena calidad, pero se utiliza como un producto local. Si uno va a Parras, por ejemplo, te vas a encontrar que venden mucho vino fortificado, que ellos le llaman tipo Porto, tipo Jerez, pero con uvas de la región. Entonces siguen utilizando todavía los elementos que ellos tenían de antes, sin llegar a ser de buena calidad todavía, sin llegar a ser los mejores vinos, pero lo utilizan y se vende bastante porque son los productos locales. Entonces mucha gente va y se decide decir, ay, voy a probarlo, lo que se genera aquí. Es como ir a Tequila y nada más probar José Cuervo. Pues no, ¿verdad? Vas a tener que ir y vas a probar de todo. Digo, tienes que tomarte más de un día porque si no en un día vas a terminar fulminado. Pero sí, todavía siguen existiendo este tipo de productos que siguen haciendo referencia a lo que teníamos antes. Y creo que ahorita hay una corriente mucho
tú bien lo sabes, dentro de la gastronomía mexicana, donde quieren recuperar las tradiciones ancestrales, están intentando recuperar las tradiciones también en la parte de las bebidas, que bueno, son dos corrientes diferentes. Cuando uno estudia, y esto es algo que está sucediendo mucho, que sucede mucho, ya está cambiando, pero cuando uno estudia gastronomía, lo primero que todo el mundo queremos ser es chef de cocina mexicana. Desgraciadamente, cuando uno estudia sommelería, lo último que se nos viene a la mente es el vino mexicano. Siempre es, quiero especializarme en España, Francia, en Estados Unidos, en todos lados, pero el último lugar que pensamos es México, cuando yo creo que el primer lugar que deberíamos de representar es México. Aparte de que México tiene muy buenos vinos, ¿no? O sea, es como quitarlo del mapa completamente. Sí, exactamente. Y digo, tiene muy buenos vinos, tiene historia, tiene esta parte que, vamos, le da carnita al vino, que puedes decir, puedes agarrarte una bodega como Casa Madero y decir, oye, desde 1597 la primera bodega en producir vino continuamente. Tienes bodega como Santo Tomás desde 1888, que dices, oye, está produciendo vino, la primera embotelladora posiblemente en el continente americano. Tienes las bodegas que le han invertido una cantidad impresionante de capital y toda la evolución, pero tienes también del otro lado, tienes muchos factores que están en contra del mismo vino mexicano. Digo, el consumismo, que ya está cambiando, ya la gente le está dando oportunidad al vino mexicano, los impuestos, el mismo gobierno, el que en algún momento en el vino mexicano yo considero que existía cierta rivalidad entre bodegas, que ahorita ya se nota que se dan cuenta que la forma de crecer es ayudando entre ellas. Sí, se ha unificado, ¿no? Y empiezan. ¿Por qué? Porque el vino mexicano te genera un producto, que es el vino, te genera turismo, te genera riqueza cultural, te genera que muchos lugares donde no había trabajo, muchos lugares donde la gente no tenía que dedicarse, tenía que emigrar, empieza a trabajar. O sea, en el caso de, ¿qué más te puedes encontrar en el Valle de Guadalupe? No hay nada. Y la gente, ¿cuál es su modo de vivir? Las bodegas, los restaurantes, el turismo. ¿Qué pasaba hace 20 años, 30 años que no había turismo? Pues la gente tenía que irse a Estados Unidos, tenía que buscar otras formas de trabajo, y ahorita empiezan a encontrar que ahí está. O sea, de ahí me regreso otra vez. Hubo muchas migraciones, hay rusos, hay italianos, hay gente de Estados Unidos viviendo en el Valle de Guadalupe porque se dieron cuenta que es un lugar donde había futuro. O sea, primero le apostaron ellos que nosotros como mexicanos a un producto que nace aquí en México, ¿no? Sí, claro. Y retomamos otra vez la parte de la historia. O sea, se va Hernán Cortés, y en qué momento deciden irse hacia el norte buscando zonas. No iban buscando hacer vino, ¿Qué estaban buscando realmente los españoles? Estaban buscando oro, estaban buscando las minas, estaban buscando asentamientos. Entonces hay un camino que es muy famoso, que se llama Tierra Adentro, que son 3,000 kilómetros aproximadamente, que si lo tomamos en cuenta empieza en la Ciudad de México y acaba en Santa Fe, Estados Unidos. ¿Qué ciudades pasas por ahí? Pues la mitad del país. Pasas Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Querétaro, Coahuila, Nuevo León. Pasas obviamente el Paso del Norte, que antes era esta parte que se unía entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas, hasta llegar a esa zona. Entonces es historia, porque ellos iban buscando oro, pero traían sacerdotes, traían misioneros, traían ejército. Entonces cada uno se iba sentando en cada lugar y se daban cuenta que los lugares donde iban parando eran buenos porque tenían minería, porque tenían tierra fértil y porque podían producir vino. Sí, claro. Entonces vamos a ver Paso del Norte, el Tierra Adentro. San Luis Potosí, hay minas y produce vino. Querétaro, hay minas y produce vino. Coahuila, hay minas y produce vino. Chihuahua, hay minas y produce vino. Entonces se dieron cuenta que así iban comenzando. Y ya realmente el paso hacia Baja California fue mucho después, fue hacia los 1700, pero se dieron cuenta que iban bajo el mismo proceso. Entonces siempre estuvo acompañado el vino de la colonización. Y fue parte del poder modus vivendi, porque no solamente era el vino, también te daba uvas, te daba alimento, te daba ganadería, te daba todo lo necesario para poder ir emprendiendo, ir generando una mejor forma de vida en la región. Ok, amigo, y entonces después de que se va Cortés, después de toda esta época, ¿cuál es el siguiente paso que da el vino? ¿Cuál es su evolución en este caso? Bueno, pues Hernán Cortés deja sembradas las reglas del juego para poder empezar a hacer el vino, pero vamos, él no duró tanto tiempo. Yo creo que hasta 1540 debe haber sido lo máximo que él haber estado, no tengo ahorita el dato exacto, y siguieron los misioneros con él. Bien mencionábamos Vasco de Quiroga en la parte de Michoacán, que es muy importante él para la zona, y
comenzó a extenderse hacia el norte, se empezaron a dar cuenta también que el clima es muy importante, entonces la franja del vino ya después de Coahuila empieza a formar parte importante para realizar vinos de buena calidad. Pero luego pasan hacia Baja California por los 1800. En esa parte empiezan en Loreto, donde no existe viñedos, y luego se van hacia el norte, hacia la parte de Baja California Norte. No específicamente Ensenada, Ensenada es el punto central, pero realmente lo importante son los valles, ¿no? Y el primer valle del que se tiene registro es el Valle Santo Tomás. Okay. El Valle Santo Tomás es muy importante para la zona vinícola de Baja California, ya que ahí es donde empieza también la vinícola Santo Tomás, donde traen uvas italianas justamente, traen un poco de, tengo entendido que un poco de Nebbiolo por ahí, que existe una historia que tal vez no es Nebbiolo, y empieza a crecer, inclusive el gobierno también empieza a tomar posesión de ahí. Un expresidente fue dueño de Santo Tomás, interino, pero al final de cuentas expresidente. Pero en todos estos lapsos existe un hecho muy importante, la prohibición. La prohibición del vino en México, que se da por Carlos II, si no me equivoco, Felipe II, y se da porque se dan cuenta que México era un mercado muy importante para el vino, digo, entre todos los españoles, criollos y las personas que consumían vino, pero el vino que llegaba de España no era de calidad, y no era de calidad no porque no fuera de calidad allá, sino porque el viaje y todo llegaba mal hecho, y ya cuando llegaba a México era mucho mejor consumir vino local que vino de allá. Entonces, entre todos los productores españoles dijeron, oye, ¿sabes qué? No es negocio que nosotros tengamos viñedos allá, y decidieron arrancar completamente los viñedos. Empezaron a arrancar, a quemar, a destruir todo vestigio, y solamente se quedaron en ese tiempo pues ya los viñedos que hacían vino para la iglesia, que hacían producción para la iglesia. En ese tiempo tampoco existían las botellas, todo se vendía a granel. Tú ibas con tu garrafita y te daban el vino y te regresabas, y ni siquiera importaba de qué variedad era. Tú nada más lo único que querías era vino para acompañar tu comida, para acompañar tu día a día, muy al estilo europeo. Sí, en claro. ese tiempo, muy al estilo del vino como una parte fundamental del alimento, más que como una bebida recreativa, una bebida para crecimiento. Entonces se viene esta prohibición, y después se viene la independencia de México, que bueno, la quema de los viñedos de Miguel Hidalgo también tiene algo que ver con la independencia. Él le enoja bastante. Existían distintos grupos, entre ellos los criollos que estaban en contra ya de la corona y de la iglesia, y la quema de los viñedos fue parte fundamental de eso. Si uno va a Dolores, se encuentra con la casa que está justamente enfrente de la iglesia del cura, y tienen todavía vides ahí exhibidas de lo que era su viñedo. Se destruyó, por desgracia, sí, claro. Fue completamente quemado, pero también lo quemaron porque era un acto de rebeldía de parte del cura hacia la corona. Se tomaba muy en serio ya no queremos que hagan vino en México. Y luego, bueno, se da la parte de la destrucción de los viñedos y entramos en una especie de oscurantismo, no solamente nacional, sino también el tema del vino, o sea, como todo dejó de crecer. Y el porfirismo fue una de las etapas en donde, bueno, sabemos que creció bastante. En el porfirismo ya se le empieza a apostar, se le empieza a inyectar capital, que es cuando nace ya Santo Tomás, por los 1810. Y dice, vamos a apostarle a esto hasta el final del porfirismo, que ahí es donde otra vez volvemos a caer. Declive, ¿no? Exactamente. Entonces México ha sido una montaña rusa. Cuando uno pregunta el por qué Estados Unidos, por qué Chile, por qué Argentina tal vez nos llevaban ventaja, es justamente por eso, porque nosotros tuvimos muchas etapas en las que terminamos poniéndonos el pie, y terminamos cayendo. La única vinícola, como te comentaba, que tiene producción continua es Casa Madero, pero bueno, Casa Madero es importante tanto en el ámbito vinícola como político como económico de la época, empezando por don Lorenzo García en 1597 y terminando con los señores Milmo en la actualidad, que sigue siendo una empresa familiar. Digo, don Lorenzo no tiene nada que ver con los Madero, fue hasta tiempo después que don Evaristo Madero fue el que compró la finca, que es el abuelo de Gustavo y Madero. O sea, sí tienen correlación, y tengo entendido que en algún momento llegó a ser una de las haciendas más grandes de México. Si uno va a Casa Madero y pregunta, oye, ¿hasta dónde llega el viñedo? Dicen, hasta donde toca el sol. O sea, tienen más de 120 hectáreas, es impresionante. Claro. Pero le han apostado mucho, le han apostado bastante, igual que la mayor parte de las vinícolas en México. Perfecto. Entonces, pues sí, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta todo ese declive, esas olas que se han causado alrededor del vino mexicano. Pero actualmente, ¿cuál es la posición del vino mexicano?
tanto en su mismo mercado como en el mercado internacional? Pregunta complicada, me gustaría contestar que ya estamos en muy buen papel, que no estamos alejados, vamos, pero actualmente pasamos todavía por una etapa de transición y evolución. Yo considero que cada día hay más bodegas, cada día vas al Valle de Guadalupe y te encuentras con más vinícolas, más gente entusiasma, cada vez hay más clientes que llegan y te preguntan en el restaurante, oye, ¿qué vino mexicano tienes? ¿Qué vino me recomiendas? Saliendo ya de las vinícolas conocidas, recomiéndame un vino que no haya probado yo mexicano, y ya puedes empezar a sacar pues vinos que son de muy buena calidad, tal vez de bodegas más chiquitas o que no son tan conocidas al final como los grandes nombres de los que estamos acostumbrados. También es verdad que el impuesto no le ayuda al vino mexicano, o sea, los impuestos están extremadamente altos, lo que hace que el vino mexicano se vuelva caro, vamos. En México yo creo que en restaurante en 4 años me ha tocado ver que de cada 10 botellas una era de vino mexicano, ahorita de cada 10 botellas 4 son de vino mexicano. Sí, claro. Entonces ya la gente le empieza a apostar, y también, vamos, un factor importante, el vino mexicano también ha aumentado de calidad. O sea, las bodegas le han empezado a apostar a enólogos calificados, le han empezado a apostar a la continuidad de los enólogos, a que los enólogos entiendan su terroir, quitarnos esta idea de que yo quiero hacer tempranillo en tal lugar y no se da, pues no lo hagas. Es que yo quiero hacer vino de en tal lugar y no se da, pues no lo hagas. Entonces empiezan a apostar. Un ejemplo, me voy a salir de México, te voy a dar un ejemplo. En Oregon, en Estados Unidos, para los 1930, 1950, la Universidad de California se va hacia allá con 2 estudiantes, y antes de empezar a poner viñedos, hace un estudio de suelo y clima para ver qué variedad poner. ¿Cuál es el éxito? Que primero estudiaron su terroir, primero estudiaron lo que tenían y luego pusieron las variedades. Tal vez en México de un inicio lo que hicieron fue, es que a mí me gusta el Cabernet Sauvignon, vamos a hacer Cabernet Sauvignon. No, mal. Si no tienes un estudio para tu error o virtud, exactamente, ¿no? Entonces en México se ha dado una adaptación, pero muy bien. Al final yo considero que en el Valle te encuentras grandes elementos de vino que poco a poquito van ganando nombre. Los concursos, por ejemplo, Mundus Vini, Bruselas, algunos internacionales, recientemente Don Leo, que ganó como mejor cabernet del mundo, están denotando que realmente el vino mexicano tenía una muy buena evolución, y que poco a poco vamos levantando la mano para decir, igual no soy un productor en volumen, pero sí en calidad. Sí, claro. Y vale la pena que tú, que no eres mexicano, empieces a probar mis vinos. Sí, porque como lo mencionabas, antes era muy muy común ver en los restaurantes vinos chilenos, vinos argentinos, vinos de todos lados, vinos españoles, italianos. Realmente es que era muy complicado poder encontrar un vino mexicano y que tú dijeras, ok, pues como responsable lo dejo, o como consumidor lo tomo, ¿no? Era muy muy compleja esa parte. Exactamente. Sí, ha ido evolucionando esa parte. Y en general, ¿cómo ves al vino mexicano en un futuro? Yo lo veo posicionándose, yo lo veo creciendo, yo lo veo con más literatura, o sea, que puedas meterte a internet, que puedas comprar libros y ya te empiecen a explicar las divisiones de los valles en México, las variedades. Igual no una denominación, pero lo veo con más reglas, lo veo con más estructura dentro de la organización del vino, y encuentro también que poco a poco el mismo mexicano le va a dar alce al vino, que nosotros vamos a volver embajadores, así como lo son los franceses de su vino, así como son los italianos de su vino. Vamos a empezar a defender lo nuestro y a decir, ¿sabes qué? Sí, tú haces buen vino, pero yo también. Sí, que no solo nos basemos en tengo tequila, tengo mezcal, tengo pulque, sino tengo un elemento. Sí, es que México mayor, es riquísimo, ¿no? O sea, si te vas a México es riquísimo en gastronomía, es riquísimo en bebidas, es riquísimo en la biodiversidad. Entonces, ¿por qué no tomar el vino también como una bandera y decir, el día que vaya a ver a mis amigos en España, le voy a dar una botella de vino mexicano y le voy a decir, mira, tómate esto para que tomes un buen vino mexicano. El día que yo tenga visitas extranjeras, vamos a ver una botella de vino mexicano, y también empezar a normalizarlo. El vino no es solamente para festejar, no es solamente un día importante, no es solamente, tú puedes tomar vino todos los días, incluso saludable, vamos, siempre y cuando no haya excesos, pero para empezar a identificar, para que tú digas, mira, este vino me gusta. Y mucha gente siempre la pregunta obligada, ¿cuál es el mejor vino? Sí te podría decir en forma calificativa cuál es el mejor calidad, pero más que cuál es el mejor vino, yo te diría cuál es el mejor vino para qué ocasión, cuál es el mejor vino para qué momento, o para ti mismo, ¿no?
Digo, yo no soy creyente en eso de que el mejor vino es el que a ti te gusta, pero sí soy creyente en que existen vinos para ocasiones, incluyendo precio-calidad. Si te puedo decir que un vino de tal precio puede ser mejor, pero no todos los días lo vas a tomar. Y existe un vino que es el mejor para tu comida diaria. Sí, Y claro. puedes tenerlo ahí guardado y tomarlo y todo, invitar a tus amigos y irte involucrando poco a poquito. Si vas a empezar en el mundo del vino, empieza a probar las líneas básicas. Si te vas a ir a uno, empieza a los varietales, luego verlo subiendo, te vas a dar cuenta cómo va cambiando el asunto. A que si dices, luego le voy a comprar una botella tal, y al final no te gusta. Porque tal vez a ti no te gusta la astringencia, no te gusta la acidez, claro. no te gusta, o no estás acostumbrado, entonces poco a poquito tienes que irte acostumbrando al sabor. Sí, es como ir empezando paso a paso, ¿no? No puedes Exactamente. correr antes de gatear por lo menos. Exactamente. Entonces, vámonos ya saliendo un poquito del tema, ¿cuál sería la mejor manera que tú puedes aconsejar de tomar vino? ¿Empezar por vinos dulces, empezar con vinos con cierta acidez, o según el concepto que quiera cada persona? Como lo decíamos, ¿no? Lo importante es tomar vino y generarte un criterio hacia lo que te va gustando. Vamos, tú puedes decir que para ti los vinos cargados de fruta de California son tus vinos favoritos y vas a encontrar vinos de calidad en California. O yo puedo decir que los vinos sutiles de la parte de Borgoña son mis vinos favoritos. Y ninguno de los dos te voy a decir que es mejor que el otro. Sí, claro. Porque cada uno tiene sus vertientes y cada uno tiene sus generalidades. Ya tú te vas a generar tu juicio cuando vayas a un restaurante, vas a decir, ¿sabes qué? Me gustan vinos así, y así, y así, y así, y así. Y es trabajo del sommelier decirte, mira, igual te vas a sacar de tu zona de confort y te voy a recomendar este vino. Sí, claro. Te voy a recomendar este vino. Y dependiendo de lo que tú vayas a pedir de comer, es lo que nosotros te damos a recomendar para que tu comida sea una experiencia más que una simple comida. Al final, otro consejo que yo puedo darle es que déjense guiar por el mesero y por el sommelier. O sea, tal vez en cuestión de vino, de repente si vas a un restaurante que no es especializado y te das cuenta que el mesero no entiende lo que le estás pidiendo, pues sí, ya le dices, dame la carta y yo veo. Pero si te das cuenta que hay un sommelier, es una experiencia distinta el decirle, ya sabes qué, mira, me gusta este, ¿tú qué tienes? Porque al final te va a presentar diferentes opciones. Te puede gustar o no, puedes llegar a ser tu vino favorito o no, pero sí una cosa que es segura es que vas a probar algo distinto. Sí, claro. O sea, te vas a generar el chip en tu cabeza, que es algo muy importante, de ir recordando lo que has probado y decir en algún momento, ¿sabes qué? Es que a mí me gustan mucho los vinos del Ródano. Pero ¿de qué parte del Ródano? ¿Te gustan los blancos que están en la parte de Condrieu, que es Viognier, o te gustan la parte de Châteauneuf-du-Pape, o te gusta la parte de Cornas, que es un poquito más el Syrah? No, es que a mí me gustan más los vinos de Burdeos. Pero ¿de Burdeos de qué parte? ¿Te gustan la parte del norte o de la parte del sur? ¿Te gusta con más Cabernet Sauvignon, con más Merlot? ¿Te gustan más claro, la zona de San Emilion y Pomerol, o te gustan más de grapes? Entonces tú vas entendiendo ya el tipo de vino que te va gustando y te vas abriendo. La verdad es que mientras más vas probando vino, tú mismo te vas abriendo a más posibilidades y lo vas disfrutando de una manera distinta al que solo es un acompañante de la comida. Digo, ambos son protagonistas, pero qué mejor que ambos se acompañen de manera espectacular. Una buena comida es en la que te vas a acordar toda la vida de qué comiste y de qué tomaste, aparte de la compañía que esté contigo, ¿no? Aparte de que un problema grande que mencionas, el de recordar, es nos han enseñado y nos han educado a comer, pero no a beber, ¿no? Entonces, Exactamente. hay que irse acostumbrando, ese es un detalle muy muy importante, hay que irse acostumbrando y hay que tener algo más de cognitividad para poder recordar todo ese tipo de cosas, esas experiencias. Recordemos que no solo se trata de comer y de beber al ahí se va, sino de crear esas experiencias. Entonces, pues bueno, amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, de verdad. Espero que disfruten el video tanto como yo disfruté de los conocimientos de Carlos. Es una persona súper experimentada en este rollo. Y pues bueno, espero sus comentarios, espero que les haya gustado. Carlos, ¿algo más que quieras agregar, amigo? No, pues muchas gracias por invitarme. Digo, el día que guste, ya sabes que del tema que gustes hablar ahí vamos a estar. Digo, México la verdad es que es muy amplio, nos falta tocar muchísimos temas, muchísimos personajes, datos curiosos que de repente te encuentras en la historia de México junto con Antes el vino. de irnos, un dato curioso. Agréganos un dato curioso. Un dato curioso de la historia de México con el vino. Cuando viene Juan Pablo II, el vino que toma se llama Único de Santo Tomás, Cabernet Sauvignon Merlot, y le encantó. Y es uno de los primeros vinos que elabora una mujer enóloga. Una cosa particular es que en México, digo, hablando de la inclusión y que es el tema ahorita de moda, tenemos enólogas muy experimentadas. Entre ellas, bueno, Laura, que hace cosas fantásticas.
Entonces el vino no solamente es el producto final, es toda la historia que viene detrás del mismo, que te va a llevar a un punto final. Es los vendimiadores. Por ejemplo, acaba de empezar la vendimia, vi que la vez pasada hablabas de vendimia. Acabo de ver que Montechanica acaba de empezar la vendimia con uvas blancas usando albatros, una vendimia que se lleva a cabo a las 3 de la mañana para poder cuidar la parte de la temperatura. Pero sí, te va llevando y te va llevando y te va llevando. El inventor de la bombilla, platicábamos, ¿cómo se llama? Thomas Edison llegó a visitar Parras de la Fuente, porque llegó a ser amigo de uno de los dueños de la bodega. Entonces te vas dando cuenta cómo hay cercanías. Una unión Estados Unidos-México se dio gracias al vino. Un vino muy famoso que se llama Dueto, que es de la bodega igual Santo Tomás. Empezó y se llama Dueto porque era la unión entre Wented, que está en Estados Unidos, y Santo Tomás, que está en México, para poder hacer una unión de valles. Entonces te va dando esta parte de datos que uno dice, ay, ¿en serio? Henry Lurton, un afamado enólogo francés, dueño de un cuarto Grand Cru, tiene un viñedo en México. Y le apostó a México. O sea, como estas cositas que de repente cuando ya empiezas a tomar vino y te empiezas a dar cuenta de quiénes son las personas, dices, si una persona tan experimentada va a tomar este vino, está bien. Y Henry Lurton, el Nebbiolo, en restaurante yo lo tengo en 800 pesos. O sea, no te vas a gastar una fortuna para probar un vino de calidad del Chenin Blanc. Yo lo tengo arriba de 900 pesos. O sea, no son vinos súper extravagantes, pero que estoy seguro que te vas a llevar una muy muy buena experiencia. Sí, claro. Pues híjole, de verdad espero que estén disfrutando de esto tanto como yo. Si les gustaría de verdad ver más videos con Carlos, solo coméntenlo y vamos a procurar agendar con él, ya que su agenda está un poquito apretada. Pero de verdad, amigo, ha sido una experiencia y ha sido una plática bastante agradable. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Y tomen vino. Y recuerden, vino mexicano. Si nos ven aquí en México, defiendan lo mexicano. Si nos ven en otro país y su país es productor de México, o cualquier producto que tenga su país, defiéndanlo. Acá tenemos algo muy, muy pegado que se llama malinchismo. No sean malinchistas. Busquen sus productos propios y realmente siéntanse orgullosos de ellos. Sí. Nunca lo hagan a un lado, ¿vale? Entonces, pues les mando un saludo a todos. Recuerden que si quieren aprender más del vino, pueden agregarse a un grupo que es completamente gratuito. Les dejo el link acá abajo. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense.